Bien, el último día acabamos de tratar el Apocalipsis 22, el versículo 11. Hoy nos toca el versículo 12, pero vamos a recordar un poco, o mejor dicho, me gustaría reexplicar algo, bueno, explicar lo mismo, pero porque quiero remarcarlo un poco. Yo sé que tenemos alguna dificultad. Como no, después de 2000 años, prácticamente, pues es normal que hayan muchas dificultades a la hora de intentar interpretar los versículos, a la hora de intentar dilucidar, no solo interpretar, sino dilucidar qué es lo que está escrito, las letras, las palabras que están escritas. Difícil, ¿por qué? Pues porque a nosotros se nos ha dado algo. ¿Recordáis aquella expresión de el texto recibido? Pues hay quien ha decidido que debíamos de recibir un texto concreto, ¿de acuerdo? Eh, yo quiero recordar que el texto de la escritura, el texto bíblico, es nuestro, ¿de acuerdo? Es nuestro. Yo sé que estas palabras pueden sonar a, ya lo sabemos. No, no, no. Perdón, ¿eh? Disculpadme, hermanos. No, no lo sabemos. No lo sabemos porque permitimos que haya, le otorgamos, igual que le otorgamos a los médicos la capacidad semidivina de decidir por nuestra salud, también otorgamos a otros la capacidad semidivina de decidir académicamente qué palabras son las que se deben traducir, qué palabras, cómo debemos interpretar cada palabra. Bien, pues esto se tiene que acabar. Y no estoy diciendo que no debamos hacer caso a nuestros mayores, que no debamos hacer caso a aquellos hermanos que llevan un esfuerzo importante en la escritura o aquellos hermanos que han recibido un don. No, no, ni mucho menos. Al contrario, lo que digo es que debemos esforzarnos en la escritura. ¿Para qué? Pues para no tener que depender de algunas cosas. Es verdad que vamos a necesitar algunos dones concretos que el Señor otorga para nuestra instrucción, para nuestra edificación, pero la escritura es para todos. Una buena parte de la escritura debiéramos de comenzar a entender. ¿Por qué? Porque es verdad, ya hemos hablado de ello. El don de profecía es un don muy importante. Podríamos decir que es el don por excelencia en ese sentido, para poder entender a Cristo, la escritura, para poder discernir, para poder tener el conocimiento profundo de la escritura, pero también es verdad que Pablo nos dice, es decir, aquel a quien se le dio el conocimiento profundo de la escritura, Pablo, él nos dice, procurad los mejores dones, sobre todo que profeticéis, es decir, que trabajemos en ello, en la interpretación de la escritura, en recibirlo. Y para ello debemos de no otorgarle a los demás el decirnos qué es lo que debemos de creer y qué es lo que debemos entender y cómo debemos de leer las palabras. No. Sobre todo, máxime, cuando esto se trata de la aristocracia de la cristiandad, léase los que van a un seminario teológico, los que van a tal, como si ellos tuvieran algo especial, como si ellos hubieran recibido un don solamente por haber ido a una universidad. Y ojo, cuidado, ¿eh? No estamos despreciando, no estoy despreciando en absoluto el esfuerzo que hacen algunas personas, algunos hermanos, por ir a la universidad para comprender más y mejor algunas cosas. Eso es loable. Pero decidir que por haber ido a una universidad han recibido un don, eso no solamente no es loable, es una inmundicia brutal. ¿De acuerdo? Bien, quiero recordar rápidamente que los versículos 8 y 9 nos hablan de lo que el Espíritu quiere que entendamos, es decir, de cómo el Espíritu quiere que la Iglesia, nosotros, el conjunto de la Iglesia, lleguemos a ser. No solamente una vez venga el Señor, sino ahora, que lo busquemos ahora, porque sabemos que es ahora cuando debemos de buscarlo, comprender y entender los misterios divinos y los tesoros escondidos en Cristo Jesús. Como hemos dicho muchas veces, como algo muy importante, el testimonio de Jesucristo, es decir, nosotros,
Debemos de llegar a ser conforme al ángel, es decir, conforme al ministerio profético, conforme al espíritu de la profecía, es decir, conforme a toda la escritura revelada. Una cosa se tiene que convertir en la otra cosa, o mejor dicho, ambas cosas tienen que acabar siendo uno. Esto es muy importante, sé que lo he repetido muchísimas veces, pero es que es lo esencial, es a causa de la disociación de esto que se ha debido escribir Apocalipsis, desgraciadamente, y es muy importante. Y esto llega hasta el final. Fijaos que llegamos al capítulo 22 y continuamos teniéndolo aquí, versículos 8 y 9, que es lo que nos viene a decir. Bien, y en el versículo 11 se nos dijo algo al respecto, pero el versículo 10 es quien une, es el versículo que une los versículos 8 y 9 con el versículo 11. No sellar las palabras de la profecía de este libro. Ya no se puede sellar. ¿Por qué? Pues porque ya es el tiempo, ya no queda tiempo. No queda tiempo para sellarlas. Antiguamente, tanto en el ministerio de Daniel como en el ministerio de Juan, lo hemos visto en el mismo libro de Apocalipsis, se les habla de sellar la profecía. Pero cuando llegamos aquí al último capítulo de Apocalipsis, se dice, ya no selles la profecía, las palabras de la profecía de este libro. De manera que cuando llegamos al versículo 11, recordando bien los versículos 8 y 9, lo que significan los versículos 8 y 9, es decir, que el testimonio de Jesús debe de ser imperiosamente el espíritu de la profecía, debe llegar a serlo, ya en nuestro tiempo ahora, en el versículo 11 se nos dice algo diferente. Se nos dice, si la iglesia no llega a ser conforme a los versículos 8 y 9, es decir, si la iglesia no llega a ser una con el espíritu de la profecía, es decir, en el conocimiento pleno y profundo de los misterios del Señor, de la interpretación de la Escritura, pues si no es así, entonces que no sea ambas cosas, que no sea una pretenciosa, es decir, que no sea una laodiceana, que pretende que tener al Señor, ser rica, tenerlo todo, cuando realmente es una ciega, desnuda y absolutamente inmunda. Y recordemos, ¿quién es la Odisea? ¿Aquella de allí? ¿Aquellos de allí? No, la Odisea somos todos. Esta es la realidad. De manera que, recordad una cosa, en este versículo 11, normalmente lo que viene a darse a entender, y a darse a entender pues por las desgracias de las traducciones, lo que viene a darse a entender o lo que nos quieren dar a entender es que, oye, mira, pues cuando venga el Señor, eh, el que es injusto sea injusto cuando venga el Señor. Y el que ahora es inmundo, cuando venga el Señor, sea todavía sea inmundo, igual que lo es ahora, todavía sea inmundo. Bueno, eso es lo que hacen traduciendo la palabra eti, por todavía. Absoluto error. ¿Se puede traducir como todavía? Sí, se puede traducir en otros lugares como todavía, pero no su traducción. Hay muchas maneras de traducir esta palabra. Es más, la traducción adecuada de esta palabra no es todavía. La traducción adecuada de esta palabra es ya, ahora, definitivamente. Es decir, lo más adecuado sería decir, sea esto entonces, no lo otro. Sea esto pues, no lo otro. Podríamos traducirlo por entonces o por pues. ¿Por qué? Porque esa es la traducción adecuada que debe venir aquí. Por lo tanto, el versículo 11 debería decir, el que es injusto, sea entonces injusto, no lo otro. Y el que es inmundo, sea inmundo. Entonces, sea inmundo, pues, no lo otro. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Pero no todavía, ¿eh? La palabra todavía, recordad, no. Practique la justicia entonces. Practique, pues, la justicia. Y el que es santo, santifíquese, pues. Sea santo, pues. Eso es lo que está diciendo. No todavía. Una vez más, las traducciones deciden hacia dónde tenemos que movernos y hacia dónde no tenemos que movernos.
Por eso insistí al principio en que nosotros somos los dueños, el Señor nos ha legado a nosotros las palabras de estos libros, no a alguien que nos diga cómo se deben traducir estas palabras. A nosotros es a quien se les ha otorgado. ¿Cómo podemos saber cómo se debe traducir esta expresión? Con trabajo. Es decir, con aquello que decía Jeremías, no ser indolente. Es decir, ser diligente, con diligencia y trabajo en la escritura. ¿Lo vamos a saber todo? No, es necesario un don profético para todo esto. Pero sí vamos a ser capaces de ver cosas. Y eso es importante. Debemos de cuestionar todo esto. Bien, así es como se debe traducir esta palabra. No todavía, sino pues. Por ejemplo, sea injusto pues. No sea lo otro. No sea las dos cosas. No sea diplous, sea haplous. Sencillo, no con doblez. ¿De acuerdo? No sea una y otra cosa, sea esto, definitivamente. Este es el sentido adecuado, y no el de pensar que todo el mundo debe permanecer en su estado actual hasta que llegue la llamada al Señor, al Señor. ¿Por qué? Pues porque este versículo 11 se refiere al contraste con el versículo 9. Este versículo 11 está hablando del contraste del versículo 9. No son versículos aislados. Nunca son versículos aislados. Donde el versículo 9 quiere que el testimonio de Jesús, como hemos dicho, sea conforme al ministerio profético. Es una exigencia. Y en el versículo 11 quiere que si no puede ser el 9, que si el testimonio no llega a ser conforme al ministerio profético, al menos que no sea llamado como si lo fuese. Es decir, las cosas claras, no difusas. Bueno, es que no, pero no pasa nada. Sí, sí que pasa. Ya lo creo que pasa. Dice Jeremías, maldito el que hace indolentemente la obra de Jehová. Y claro, aquí hay quien se atreve a pensar que está hablando de incrédulos. ¿Cuándo? Los incrédulos. Es decir, ¿cuándo mm, ha venido alguien a hacer la obra de Jehová? ¿Quién hace la obra de Jehová? Los de Jehová, los del pueblo, ¿no? Hacían la obra de Jehová. Nosotros, maldito. ¿Quién será maldito si hace indolentemente la obra de Jehová? En fin. Como decía el último día, el actual tiempo evangélico laodiceano es absolutamente relativista y confuso, ¿eh? Pues porque no es posible determinar quién es quién, qué camino es el camino o el no camino. Nosotros creemos que sí lo podemos determinar, pero no podemos determinarlo. ¿Por qué? Pues porque todos, en esta Laodicea, todos hablamos el mismo idioma, el idioma laodiceano. Y todos tenemos las mismas costumbres, más o menos, ¿eh? Más o menos. Para unos serán mejores las nuestras mejores costumbres o tradiciones o creencias, ¿no? Y para otros serán las suyas, más ajustadas a su patrón o a su línea editorial, como ellos le quieren llamar. Pero no es así. En el fondo, todos más o menos tenemos un mismo lenguaje. Por eso no podemos diferenciar las cosas. Y cuando hay discrepancias doctrinales, claro que las hay, sí, pero bueno. Aquella doctrina de que no pasa nada, hay que amarse y no juzgarse. El amor, la unidad, el amor y ala. Y todo fuera de contexto. Y así, pues nada, mezcolanza. Pero no. Este versículo 11 es un alegato definitivo y final por parte de la Escritura, por parte del ángel de las copas, de la ira de Dios, de la ira divina. Es un alegato definitivo contra esto, contra él. No pasa nada, todo el mundo es bueno. Pues no, no. Las personas son personas, pero la inmundicia es inmundicia. Y esta es la realidad. No debemos el tragar con la excusa del amor y la unidad. ¿Por qué? Pues porque si no estamos pecando contra Dios. Ah, gravemente contra Dios y contra toda su iglesia. Contra la de hoy
y contra la de mañana, contra los que nos sustituirán. No sé hasta cuándo, ¿no? En fin, la expresión que hay que amarse y no romper la unidad son palabras buenas, como la ley es buena, como la serpiente de bronce fue buena y maravillosa. Son palabras divinas, pero son usadas de manera inmunda para regocijo de Satanás y de su gran ciudad, Babel. En fin, este versículo 11 quiere que se note claramente la diferencia entre unos y otros, entre unas cosas y otras. No quiere que sigan existiendo las contemporizaciones. Quiere que haya una diferenciación y no que unos asimilen a los otros o que hay una síntesis de ambas cosas. No, no quiere esto. ¿Eh? Que te conviertas, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Le dijo a Jeremías, creo, si no me equivoco, ¿no? O a Isaías, a Jeremías, creo, ¿no? Que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. Ojo, ¿eh? Y cuando le decía esto, le decía en todo, ¿eh? O sea, absolutamente. En fin, contemporizar es negociar. Contemporizar por, por un pretendido amor, una pretendida unidad, que al final se acabará rompiendo igualmente. Contemporizar es negociar el depósito divino. Y cuando se negocia el depósito divino, se renuncia a cosas. ¿Para qué? Pues para que en el debate las posturas se acerquen. Eso que da la mezcolanza del barro con el hierro, ¿eh? La gran democracia. ¿Eh? Con la excusa de poder tener mejor comunión en el espíritu. Pero bueno, no sé qué espíritu, desgraciadamente. Bien, yo sé que las mentes, como decía antes, no están preparadas para cuestionar aquello que la Santa Madre Iglesia, en este caso no la católica, sino la laodiceana, ¿eh? Nuestras mentes, desgraciadamente, no están preparadas para cuestionar eso que la Santa Madre Iglesia ha dicho que es el camino. Más bien, están programadas las mentes en la religión del miedo. ¿Para qué? Pues para obedecer a la tradición. Sí, sí, muy cristianísima, da igual, no importa. Para obedecer la tradición doctrinal, etcétera, etcétera. Pero es que, hermanos, si no cuestionamos a la aristocracia de la cristiandad, si no la cuestionamos, si no cuestionamos ese poder que tienen, que se han adueñado de él, y si no le arrebatamos aquello que era nuestro, digo era porque desgraciadamente ya no es nuestro, se lo hemos concedido. La escritura se la hemos regalado, porque somos unos vagos. Vale, de acuerdo. Pero definitivamente lo hemos hecho, se lo hemos regalado a ellos. Si no les arrebatamos aquello que era nuestro y que debe ser nuestro porque el Señor nos lo ha dado, en custodia. Recordad que la escritura no dice guardar la palabra, no, no, dice custodiar las palabras de la profecía de este libro. Custodiar, nos la ha dado en custodia, en custodia. Si nosotros no arrebatamos aquello que ya era nuestro, es decir, si no les arrebatamos la verdad, desgraciadamente el maná escondido continuará caluptado, catacaluptado, ¿eh? Como Apocalipsis, ¿no? Continuará cubierto, continuará tapado, sin desvelar. Pero, hermanos, es difícil, ¿verdad? Esto es muy difícil. Es difícil hacer esto. Porque, claro, nosotros podemos decir aristocracia de la cristiandad e introducimos el menosprecio hacia ellos. Pero, ¿y si decimos que cuando hablamos de aristocracia de la cristiandad estamos hablando de nuestros hermanos? Entonces, es difícil. Con nuestros hermanos partimos el pan. Hablamos del Señor. Escuchamos del Señor o de lo que tienen que decirnos o de lo que nosotros tenemos que decir. Por eso digo que es difícil hacer esto con nuestros hermanos. El coste de hacerlo es alto, es altísimo, porque se pierde el calor de la manada. Se pierde, ¿eh? Se pierde absolutamente el calor de la manada, hermanos. Eso lo tenemos que saber. Es más fácil decidir
que nos reunamos todos alrededor del calor de la hoguera de los 4 conceptos básicos y así no perdemos ese calor, ¿no? Bueno, así se hace. Pero si esto es así, porque así va a seguir siendo, está visto en esta escritura que estamos estudiando en Apocalipsis, está visto que esto va a seguir siendo así. Si es así, el vómito, fruto de la repugnancia, está cerca. Después diremos, es que la culpa la tuvieron aquellos que dijeron erróneamente acerca de la escritura y nosotros nos lo tragamos por indolencia. No pasa nada, que nadie se ofenda, porque indolentes somos todos. Así o así, indolentes somos todos. Bueno, decía que nadie se ofenda. Si nos ofendemos un poquito, mejor. Mejor porque sí tendremos un poco de empento, ¿sabes? Para esforzarnos. Bien, vamos a continuar en el versículo 12. Dice, aquí creo que el último día lo dijimos también, dice, mira que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Una vez más, error de traducción, pero no un mero error. Muchos errores de traducción que nos conducen a una interpretación absolutamente errada. Y perdonadme, porque digo errada sin H y errada con H, porque al final acabamos siendo burros, ¿no? Porque es así. No existe el que yo. Dice, mira, vengo rápidamente. No mira que yo. El que yo es un añadido porque sí. Porque como a alguien les parecemos un poco tontos, nos van a aclarar, les dice que nos van a aclarar el texto para que entendamos, sí, lo que ellos quieren, ¿no? En fin, eh, pero lo importante es que volvemos a encontrar la expresión mira. Esta expresión mira, recordad que esta expresión en griego no está diciendo, oye, mira lo que te voy a decir. No, no. En griego esta expresión es presta suma atención, atento, discierne. Esto es muy importante. Presta suma atención, vengo rápidamente. Y fijaos que a todo esto, aquí en el versículo 12, el Espíritu no deja de hablar de la iglesia. Hablaba de la iglesia en el versículo 11 y sigue hablando de la iglesia en el versículo 12. No está hablando en ningún momento de los de fuera, sino de los de dentro, de nosotros. Yo sé que es mucho más fácil. Le pegamos una pincelada y decimos, oye, aquí yo considero que está hablando de los de fuera, de los incrédulos. Muy bien, vale, de acuerdo. Tú lo quieres creer, tú lo quieres enseñar así, pero bueno, evitas, es verdad que evitas la amargura de esta interpretación que estoy dando. La evitas. Y te quitas la culpabilidad encima y se la echas a quien quieras, ¿no? A otros. Pero no se trata de esto. Se trata de asumir nuestra responsabilidad como la asumió aquel gran maestro, Daniel. Eso es lo que debemos hacer, asumirla. En fin, y después tenemos cuando nos dice, vengo rápidamente y mi galardón conmigo. Recordad, creo que el último día lo dijimos, no es galardón, es salario, mixtos, salario. Mi salario, el que yo pagaré. Yo pagaré el salario de lo que se haya hecho. Y esto es con respecto, recordando a Jeremías 48:10. Maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová. El salario puede ser uno o el salario puede ser otro. La paga puede ser una o puede ser otra. No galardón. Por lo tanto, cuidado con la indolencia y la frivolidad, ¿no? Porque nuestro Señor es fuego consumidor. Lo mejor que nos podría ocurrir si cuando venga el Señor nuestro salario, el salario que debemos recibir, si el salario es cero, porque eso es lo que muchos piensan. Bueno, no pasa nada, si el salario es cero tengo la salvación y tal, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. ¿Te quieres conformar con esto?
que te crees tú que tienes la salvación, ¿no? Ojo, no se trata de decir ahora, oye, tenéis que dudar de vuestra salvación. Yo no trato de hacer esto. Lo que trato de decir es que allí donde hay mucha indolencia, el peligro de herida mortal, como dice Apocalipsis capítulo 2, está claro, ¿no? Hijos heridos de muerte, con gran mortandad, allí donde hay estas cosas, bueno. Por eso digo que lo mejor que puede ocurrir si el salario es cero, lo encontramos en la primera carta a los Corintios 3, versículos 14 y 15, donde dice, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora bien, si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Eso sí, así como a través del fuego. Sé que a veces se dice, bueno, así como a través del fuego significa que, bueno, se perderá, pero tendrá la salvación. Bueno, no sé, podemos mirar el vaso medio lleno, muy bien, si está muy bien esto. Pero yo me pregunto, ¿por qué el Espíritu aquí? ¿Por qué Pablo dice, así como a través del fuego? Son palabras muy duras. Y nosotros queremos ver esas palabras con el vaso medio lleno. Bueno, vale. Pues muy bien. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, siempre que sea creyente, será salvo. Pero no nos confiemos. No pensemos, como digo, que la indolencia se premia, porque primero los Corintios 3:15 está hablando de alguien que ha recibido la salvación. Y nosotros no debemos dar por hecho que esto sea así en la mayoría de los miembros de nuestras iglesias. Vamos a decirlo de otra manera, en la mayoría de los miembros físicos de la iglesia, en general. No lo es. Primero los Corintios 3, no sé, recuerdo si esto lo dije el último día, pero bueno, primero los Corintios 3 nos habla de la sabiduría con que debemos sobreedificar y no nos engañemos, porque si no hay sobreedificación, no va a existir edificio. No hay opción a no sobreedificar. Pablo no nos da opción a no sobreedificar. No nos dice, quedaos quietos. No, 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 porque si no sobreedificamos, no hay edificio. Habrá otra cosa, una imitación al edificio, pero no el edificio del que habla Pablo. Como decía, primero a los Corintios 3, los siguientes versículos, hemos hablado del 14 y el 15, el 16 y el 17, allí no habla precisamente del cuerpo humano del creyente. De lo que habla es del edificio de Dios. Habla de la iglesia, esa que debe llegar a ser esposa. Y a esta iglesia es a la que se dirige ese versículo, el versículo 11 de Apocalipsis 22 y este versículo 12. A una iglesia que está incapacitada para ser el cuerpo de Cristo, porque es un santuario en ruinas. Primera los Corintios 3, versículo 17. Por lo tanto, el salario del tribunal de Cristo para todos aquellos que han aportado materiales puros de edificación será conforme a lo que estos aportaron, pureza, es decir, santidad. Cuál será el salario de quien aportó materiales mezclados, adulterados? Es decir, ¿cuál será el salario de aquellos de Génesis 11:3 o Ezequiel 4:1? ¿Cuál será el salario del que usó ladrillo en lugar de piedra? Donde aquí, estos Génesis 11:3 y Ezequiel 4, ladrillo, allí, tiene que ver con lo que se usa para edificar, ¿recordáis allí aquellas escrituras? ¿Para qué se usa el ladrillo? La piedra se usa para edificar una cosa, pero el ladrillo, allí, Génesis 11:3 y Ezequiel 4:1, se usa para edificar Babel. El ladrillo se usa para edificar Babilonia. El caso es que una iglesia, es decir, un candelero, que se asienta en medio del mundo, en medio de Egipto, como la iglesia de Pérgamo, un candelero así
asentado en medio del mundo, no tiene ningún tipo de poder para revertir su situación. Por lo tanto, queda absolutamente, esta iglesia, ese candelero, queda absolutamente subyugada por aquel al que se sometió. Porque si aceptas la provisión de Egipto, es decir, si aceptas la provisión del mundo, si contemporizas, es decir, si fornicas, porque contemporizar es fornicar. Si haces esto, no serás capaz de discernir lo que es fornicación de lo que es ser cristiano. No serás capaz de discernir el versículo 11 de este Apocalipsis 22. Y esto precisamente es lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando permaneció en Egipto. Éxodo 1:4 y el capítulo 5 también de Éxodo. Eso es lo que ocurrió con Israel al permanecer allí. Que se pasó el tiempo de su vida haciendo ¿qué? Ladrillo. Se pasó el tiempo de su vida haciendo ladrillo. Yo sé que la interpretación muchas veces dicen, bueno, fueron esclavos. Hay mucho más que eso. Se pasaron el tiempo de su vida haciendo ladrillo. Éxodo 1:4. Edificando para Babel. Edificando para las edificaciones de dioses ajenos. ¿Por qué? Pues porque el ladrillo es un elemento de construcción, ¿eh? No es que digas, no, el ladrillo no es nada, porque como no es piedra no es nada. No, no, ojo, el ladrillo es elemento de edificación. Es un elemento de construcción que sirve para edificar. Por supuesto que sirve para edificar, pero no el santuario de Dios, ¿eh? El santuario de Dios no se edifica con ladrillo. El ladrillo es para edificar a Babel. Así, la iglesia es un santuario en ruinas porque la mayor parte de sus materiales son ladrillo y el Señor quería piedras vivas, no ladrillo. No nos engañemos a nosotros mismos con más interpretaciones inmundas. El versículo 11 habla a los mismos que el versículo 12, a la iglesia. No tratemos de desviar el juicio a otros. No, no desviemos el juicio hacia otros. No, esto habla de los otros, los de aquella iglesia. No, no tratemos de desviarlo, la de la iglesia en general. En la Odisea creemos que somos ricos en Cristo y que nos hemos enriquecido de las cosas de Cristo y que ya no sentimos necesidad de nada más. Eso es Apocalipsis 3:17. Pero de lo que somos ricos en la Odisea es de superficialidad. Y somos ricos de tragar con lo que nos dan de comer sin mirar atentamente los ingredientes. ¿Y quién nos da de comer? Aquellos. Nosotros, nuestros mismos hermanos. La Odisea somos todos, somos nosotros. La gran desolación a todo esto es que la gran tristeza es que los espíritus, a estas alturas, no sean capaces de discernir y, por lo tanto, de agitarse, porque si discerniesen, se agitarían. Esa es la lástima, que no sean capaces de discernir y por lo tanto, de agitarse ante una escritura moldeada muy sutilmente, tanto, 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 en la línea del tiempo, que ya no nos lo hemos tragado todo. Algo a lo que el versículo 11 nos constriñe. Vuelvo a recordar Jeremías 48:10. Nos constriñe el versículo 11 de Apocalipsis 22 porque, como dice Jeremías 48:10, maldito es el que hace indolentemente la obra de Jehová y maldito el que detiene de la sangre su espada. Ya sabemos lo que es la sangre y sabemos lo que es la espada, ¿no? No está hablando de matar a alguien, está hablando de algo mucho más alto, mucho más elevado. Y la maldición, la inmundicia, es decir, no tanto la muerte, sino la no vida, la adjudicación de no vida, se ha instalado en nuestra casa y de ella comemos todos. Ah, y no solamente comemos de esa no vida todos, sino que también todos damos de comer de ella a todos. Sé que estas palabras son duras, pero no pasa nada, hermanos, porque en el fondo, si lo miramos bien, nos daremos cuenta que Apolión es mucho más duro. Y este versículo 12, que hemos empezado a tratar,
Este versículo 12 anuncia ya el tribunal. El tribunal sobre la casa de Dios. No hay más tiempo. Este versículo 12 habla del tribunal sobre la casa de Dios. ¿Va a venir recompensa? Sí, pero va a venir salario. El bueno y el no bueno. Y el quien viene a rendir, quien va a venir a rendir cuentas, quien viene pronto rápidamente a rendir cuentas con nosotros, es Apolión, el destructor, el Señor. El Señor de amor también es Apolión. Es a quien el Padre le entregó todo juicio. Bien, en cuanto al tribunal de Cristo, ya que tratamos en este versículo 12, ¿cuándo se ejecuta? Recordemos, se ejecuta en el día de Cristo, el día del Señor, del cual hablamos de manera larga e importante porque de ello trata el capítulo 20 de Apocalipsis, ¿eh? Es el antiguo, aquel día de Jehová de los judíos, el capítulo 20, es el día del Señor, es el día de Cristo. Y este es un día, como hablamos ya en su momento, ¿no? Es un día a través del cual se va a desarrollar el juicio, un día que durará 1000 años, un día de 1000 años alrededor y a través del cual se articulan los diferentes tribunales de justicia. Como digo, esto lo vemos en el capítulo 20, en Apocalipsis 20, un capítulo que nos habla del día de la retribución, el día del Señor anunciado por la profecía. Y este tiene una duración de 1000 años, aunque más que decir que se extiende a lo largo de 1000 años, deberíamos decir que se articula alrededor de la dispensación milenial. Es decir, que la dispensación milenial es el eje de los tribunales de justicia, es el eje del día del Señor. Y esto incluye también la tribulación, donde en cuanto a la Iglesia, comienza su juicio inmediatamente con el arrebatamiento. Porque el arrebatamiento no implica solamente una gloria del cuerpo de Cristo, sino también una maldición. Porque es el momento en el que se efectúa la separación de lo que hasta el momento se llamaba la Iglesia y que entonces incluía el título de novia, es la actualidad, aún lo incluye el título de novia, sustentado por el Espíritu Santo. Pero a partir del arrebatamiento ya no hay una sola, sino dos. Ya no habrá una sola a partir del arrebatamiento, sino dos. La Iglesia, propiamente dicha, que quedará en la tierra, y el cuerpo de Cristo, que se llevará en el arrebatamiento consigo el título de novia para consumarlo. Porque allí donde va el Espíritu Santo, se lleva consigo el objeto de sus arras. Recordad que el Espíritu Santo, las arras son para la boda. Ya hablamos de esto también, ¿no? Por lo cual, el inicio de la tribulación verá, cuando llegue, el inicio de la tribulación verá cómo comienza a actuar con el arrebatamiento el tribunal de Cristo. ¿Cómo? Efectuando una separación entre salvos y no salvos del candelero gentil. Del candelero gentil, no del judío. El judío, después. Unos, cuando se efectúe esa separación entre salvos y no salvos del candelero gentil, en el arrebatamiento, unos, los arrebatados, son guardados para recibir su salario. Cuando llegue el momento, recibirán su salario en función de su desempeño mientras estaba en el cuerpo. Otros, los no salvos, serán dejados para la tribulación y su posterior vómito al final de la tribulación. Segunda a los Corintios 5:10, segunda a los Corintios 5:10 muestra el tribunal de Cristo como aquel que establecerá las dignidades que ocuparemos los salvados, pero siempre en función de lo que hayamos hecho con su testimonio, es decir, nuestro camino y nuestras elecciones. Pero no nos llevemos a engaño, porque no se va a premiar a las buenas personas. No se va a premiar a las buenas personas.
Segunda a los Corintios 5:10 habla de creyentes, es decir, habla de aquellos que deben escudriñar las Escrituras para escapar de la inmundicia y ofrecer escapar a otros. De estos habla segunda a los Corintios 5:10. Este tribunal, Tribunal de Cristo, estará relacionado con nuestro desempeño como miembros del candelero, no como buenas o malas personas. No olvidemos que el sacrificio del Señor nos limpia de todo pecado, por lo que ya no somos las buenas o las malas personas de este mundo. No, somos otra cosa diferente, como dice la Escritura. Así que aquello que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o malo, se circunscribe a nuestro lugar en la iglesia, que es el candelero de Dios en la tierra. Aquello que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o malo. Aquello que hacemos mientras estamos en el cuerpo. Se circunscribe, como digo, a nuestro lugar en la iglesia, que es el candelero de Dios en la tierra, no a nuestro buen corazón ni a un plan de resultados, material o carnal, no a ese plan de resultados conseguido domesticando nuestra carne. La tribulación es un gran inicio de juicios. Perdón, antes de continuar, no estoy hablando contra el buen nombre que tienen las cosas, ¿eh? Estoy hablando contra darle al comportarse adecuadamente un lugar que no le corresponde, ¿eh? No, no estoy diciendo que no nos comportemos adecuadamente. Digo que no le demos un lugar que no le corresponde. Un lugar demasiado elevado que no le corresponde. Bien, como decía, la tribulación es un gran inicio de juicios, principalmente en los dos candeleros, lo hemos visto a lo largo de este Apocalipsis. Es un gran inicio de juicios en los dos responsables del testimonio del Señor, principalmente en ellos. Cuando entre el milenio, se establecerán los tribunales para todos los hombres. ¿Para qué? Pues para que estos hombres caminen a la luz y justicia de ellos. A la luz, pero también a la justicia de ellos. Pero antes de ello, antes de que se inicie ese milenio, el juicio de la casa de Dios, de ambos candeleros de la casa de Dios, debe preceder al resto de tribunales. Ya lo hemos visto, ¿no? Este versículo 12 insiste en que prestemos suma atención a lo escrito. Mira, orajo, dice la escritura. Es decir, discierne lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es lo que está diciendo. Discierne lo que el Espíritu, el ministerio profético, el de los ángeles, ¿sí? Discierne lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es lo que está diciendo cuando dice mira, presta suma atención. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 2:17, también el versículo 29. Y después Apocalipsis 3, versículos 6, 13 y 22. Es allí a donde se le dice a cada una de las iglesias. He querido citar todos estos versículos para que veáis 3 versículos en el capítulo 2, 3 versículos, perdona, 4 versículos en el capítulo 2, 3 versículos más en el capítulo 3. No es algo gratuito o porque sí, porque decide sí. Es que el mira, el discierne, es extremadamente importante, extremadísimamente importante, ¿no? Para poder ver las cosas. Y lo dice, presta suma atención, mira, orajo, lo dice ¿por qué? Pues porque anuncia el tiempo de anuncia que el tiempo de la Iglesia va a finalizar. Y no lo hace precisamente porque estemos en un estado espiritual bueno, ¿eh? No, precisamente no por eso, ¿verdad? Sino que estamos ante un desastre de proporciones babilónicas. No en el mundo, ¿eh? En la Iglesia. Estamos, insisto, ante un desastre de proporciones babilónicas, de confusión, de inmundicia, donde el protagonista es la falta de discernimiento, donde el protagonista es el agua. Sí, claro que es el agua, enseñanza, pero el de debajo de la expansión de los ojos de la carne.
Y no olvidemos que es igualmente agua de enseñanza o conocimiento. El de debajo de la expansión es agua de enseñanza, de instrucción, de conocimiento. Pero según los ojos de la carne. Esto es importante entenderlo. No que sea una porquería, no, no. Es instrucción también, pero según los ojos de la carne. El espíritu insiste con esa palabra, mira, es decir, discierne, ocúpate del agua, de encima de la expansión. Eso es lo que quiere el espíritu decirnos aquí. Es decir, juzga y razona a través del agua de encima de la expansión, porque si no, acabarás siendo como Lot. A saber, un justo en medio de inmundicia. Sí, sí, no cualquiera, Lot era justo, pero un justo en medio de inmundicia. Y por lo tanto, presto a perderlo todo, como lo perdió, hasta su honra, como la perdió también. Como decía, Lot no es un cualquiera. Escogió caminar el camino de Abraham. Génesis 12:4. Pero a pesar de estar en el camino con Abraham, los ojos de la carne, es decir, aquellos ojos con los que miró en Génesis 13, versículos 10 y 11, le hicieron codiciar un camino diferente a Abraham. Y perdió su discernimiento. O más bien, vamos a decirlo de otra manera, porque más bien que pérdida de discernimiento, fue dejado por Dios para que se manifestase, para que él manifestase finalmente qué tipo de discernimiento había llegado a poseer mientras caminaba con Abraham. Porque mientras que estás con Abraham, tienes un paraguas. Hay un paraguas. Pero cuando dejas de caminar con Abraham, el Señor quita ese paraguas. Has decidido no usar ese paraguas. Y entonces, ahora es el momento de manifestar, de ver lo que hay en ti. Si has llegado realmente a ese discernimiento o era algo prestado, estabas solamente bajo el paraguas de Abraham sin insistir en ello, en el camino de Dios. Bueno, cuando no se camina conforme a discernimiento, como hizo él en Génesis 13:12, cuando no se camina conforme a discernimiento, ¿qué haces? ¿Qué hace un creyente? Pues acaba poniendo cada vez más, acaba poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Sí, es el gran ejemplo, Lot, para nosotros. Cuando no se camina conforme a discernimiento, acabas poniendo cada vez más tus tiendas hacia Sodoma, hacia Babel, vamos. Y el resultado espiritual de esto, es decir, el resultado final ante el tribunal de Cristo, siempre será pérdida irreparable, irreparable, porque la pérdida es irreparable. Fijaos, esto es lo que ocurrió. Génesis 19:17. ¿Qué se le dijo? Escapa por tu vida. O dicho de otra manera, ¿verdad? Primera los Corintios 3:15. Escapa por tu vida, es lo que dice allí. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. Como Lot, escapa por tu vida. Qué triste, ¿verdad? Pues es lo mismo. Primera los Corintios 3:15 es lo mismo que Génesis 19:17. Lo mismo. Génesis 19:26. Se perdió su esposa, la de Lot, porque primero se desvió del camino de Abraham. Dices, se perdió su esposa porque miró lo que no debía. Sí. ¿En la responsabilidad de la esposa? Sí. Y de Lot también, ¿eh? De Lot también la responsabilidad. Su esposa se perdió porque Lot se desvió del camino de Abraham. Y lo digo elevando el tono para decir, ¿veis la responsabilidad que tenemos con nuestros hermanos? Con los de hoy y con los de mañana. Si el Señor no ha tenido bien arrebatarnos aún, con los de hoy y con los de mañana. Esa es la responsabilidad que tenemos. La esposa de Lot se perdió porque Lot se desvió del camino de Abraham. ¿Y qué sigue ocurriendo? Porque hay más cosas, ¿no? Esa pérdida. Porque llega un momento que hasta participas en fornicación
Si no disciernes, llega un momento que participas en fornicación sin saber que lo haces, sin saber que lo estás haciendo, sin darte cuenta. Génesis 19, versículos 33 a 36. Sí, 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 sí. Y esto, Génesis 19, 33, 36, esto es para nosotros. Es tipo y figura de lo que ocurre cuando uno se desvía del camino correcto de Abraham y cree que está en el camino correcto de Jehová Dios. Pero eso es lo que ocurre. He citado a Génesis 19, 33, 36. ¿Habéis visto lo que se cita allí? Fijaos cómo el Espíritu allí cita convenientemente ¿a quién? A Moab y a Amón. ¿Creemos que simplemente es una cita porque el Espíritu lo cita allí? No. Deuteronomio capítulo 2, versículos 9 y 19. Cuando tengáis un momento, miradlo. Moab y Amón. Ese es el fruto de apartarse del camino de Abraham. Ahí, el resultado de fornicación, de aquella fornicación, de la contemporización, es la inmundicia. Y Moab y Amón son el fruto de fornicación, son la inmundicia. ¿Y qué ocurrirá? Pues que pronto la inmundicia hará su trabajo de imitación, de usurpación. Recordad, Deuteronomio 2, versículos 9, 19. Hará su trabajo de usurpación, de imitación. Y la inmundicia siempre, siempre acaba haciendo que te comportes como enemigo de la verdad de Dios. Fijaos en el Salmo 83. ¿A quién se incluye en el Salmo 83? A Moab y a Amón. La inmundicia, porque la inmundicia ya sabemos que no busca quitar los dominios de Dios. La inmundicia no es como otros, que buscan quitar los dominios de Dios, arrebatárselos. No. La inmundicia lo que quiere es apoderarse de ellos. Salmo 83, versículo 12. Moab y Amón. La inmundicia. Salida de los lomos del justo. Y para usurparlos, para usurpar los dominios de Dios, para apoderarse de ellos, para imitarlos definitivamente, para ello tan solo basta una coma, una jota, una tilde, una palabra mal traducida. Solamente hace falta mucha literalidad, lo cual es superficialidad, ¿eh? Literalidad siempre acaba siendo superficialidad. Lo único que hace falta para todo esto, para quitar los dominios de Dios, para apoderarse de ellos, es a mí me parece que aquí dice, o por ejemplo, constituir doctrinas, pero no a partir de la escritura, sino a partir de expresiones tales como el Señor es bueno, por lo tanto, si el Señor es bueno, no podemos creer que el Señor permita esto o permita lo otro. Y se elaboran doctrinas a partir de esto. Como el Señor es bueno, no puede permitir esto ni puede permitir a otro. Así que esto que dice la Biblia tiene que ser diferente, ¿no? Bueno, en fin. Todo empieza, todo esto, desgracia, empieza no discerniendo. Todo esto empieza mirando con los ojos de la carne en lugar de con el ojo espiritual. ¿Y cuál es el resultado? El resultado ya lo hemos leído. ¿Qué dice el Señor? Vengo con el tribunal. Vamos a ver qué te va a quedar de tu vestido cuando seas desvestido de la carne. Eso dice el Señor. ¿Qué te va a quedar? ¿Piedras preciosas, como en el vestido del sumo sacerdote o en el de la esposa? ¿O quizás la desnudez de la Odisea? Así que preguntémonos una cosa. ¿Estamos como creyentes, como iglesia? ¿Estamos esperando anhelantes a ver qué recompensa tendremos? Bueno,
Pues esperemos que no se nos diga algo así como, cuando venga el Señor, no se nos diga algo así, a los creyentes, a los salvados, ¿eh? Que no se nos vaya a decir algo así como, niños, venga, vuestra recompensa, ir a jugar al recreo celestial, que los adultos tenemos que tratar cosas de adultos que vosotros no vais a entender. Porque como se nos diga, yo ya lo digo irónicamente, pero como se nos diga algo así, qué triste, ¿verdad? En fin. Bueno, vamos a ir dejándolo ya por hoy y el próximo día tratamos el versículo 13. Lo único que quiero decir es que a partir de ahora vienen 3 versículos que son análogos a Apocalipsis capítulo 21, versículos 6, 7 y 8, donde es importante notar, yo lo adelanto para que os quede en la mente, es importante notar que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Es importante notar que allí, en Apocalipsis 21, 6, 7 y 8, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿De acuerdo? Yo sé que alguien lo mirará y dirá, ah, pues mira, como una repetición. No, es importante centrarse, recordad, el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Vale? Es una perspectiva de dos en testimonio. ¿De acuerdo? Pero ahora, cuando llegamos a los próximos 3 versículos, ahora lo veremos desde una perspectiva de, vamos a leer el versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cuidado. ¿Habéis visto? Perspectiva de 3, ya no de 2. 2 es importante, es número de testimonio, pero 3 es número de testimonio divino, en perfección y punto y final. ¿Por qué es importante esto? Pues porque el testimonio de 2 tiene que ver con el hombre en la tierra. Por lo tanto, el hombre milenial al que se le ofrece el Evangelio eterno. En cambio, el testimonio de 3 tiene que ver con la perfección del testimonio. Recordad, el número 3 es un número de testimonio, pero es el número de la perfección. Perfección del testimonio. Es decir, el candelero llegado a ser esposa. Y recordad, Apocalipsis 21 habla al hombre del milenio. Número 2. Apocalipsis 22, ¿a quién habla? Habla al candelero. Bien, y lo podemos dejar aquí y ya el próximo día, pues, si el Señor quiere, tratamos el versículo 13.